Surfeco Perú es una fábrica peruana de tablas de surf sostenibles, hechas con espuma reciclada y resinas vegetales. Nuestra propuesta de valor combina la personalización técnica y compromiso ambiental real, atendiendo a surfistas, escuelas de surf y tiendas especializadas en Lima. Este proyecto responde al crecimiento del turismo deportivo en el país y también a una demanda creciente por las marcas sostenibles. A continuación voy a presentar los flujos económicos y financieros del proyecto, así como los indicadores que garantizan que este proyecto realmente es rentable. Iniciando con la evaluación económica, nosotros hemos proyectado el flujo de caja libre para evaluar la rentabilidad operativa pura, la rentabilidad del proyecto. Y para ello hemos descontado todos los flujos del caja libre con un WACC del 19.03%, lo cual nos da un valor actual neto positivo de 96.551 soles y un ratio beneficio-costo de 1.50. Es decir, por cada sol que invertimos recibimos un 50% adicional. Esta solidez se confirma también con una TIR del 33.76%, lo cual demuestra un margen de ganancia muy superior a nuestro costo de capital. Ahora pasamos más a la perspectiva del accionista, en el cual el flujo de caja del accionista ya incorpora el servicio de la deuda y también el beneficio del juego fiscal. Para ello utilizamos el COC del 19.17%, el cual hemos hallado a través del método CAMP, y esto es lo que hemos utilizado como tasa de descuento, y con ello hemos logrado un BAN financiero de 95.981 soles y un ratio beneficio-costo de 1.62. Aquí destaca claramente nuestra TIR financiera del 36.32%, es decir, este incremento en la tasa de retorno evidencia un apalancamiento financiero positivo. En otras palabras, la estructura de financiamiento que hemos elegido maximiza el retorno directo sobre el capital propio aportado. Finalmente, el periodo de recuperación descontado se sitúa en 4.21 años para el flujo económico y 4.18 años para el financiero. Este horizonte es estratégicamente coherente con el ciclo de maduración de manufactura sostenible, y con ello también podemos concluir así que estamos ante un proyecto altamente rentable, con una capacidad de generar liquidez sostenida y sobre todo con un riesgo controlado. Bueno, en este punto presentamos los resultados del Ban Económico y el Ban Financiero de Surfeco. El Ban Económico obtenido al descontar el flujo de caja libre a una tasa del WACC del 19.03% nos da un resultado de 330.395 nuevos soles. Esto significa que una vez cubierto el costo de financiamiento, tanto de la deuda como del patrimonio, el proyecto genera ese excedente de valor adicional a lo largo de 5 años evaluados. Por otro lado, el BAN financiero, que representa el valor que se genera específicamente para el accionista, se obtiene descontando el flujo de caja del accionista al COC del 19.17%. De esta forma se obtiene un resultado de 329.109 soles. Ambos son, en este caso, valores muy positivos y muy similares entre sí, lo cual se explica porque el proyecto se financia mayoritariamente por el capital propio, no de terceros, en una proporción de 80% del patrimonio y solo un 20% de terceros, que correspondería a la deuda. Esta estructura hace que el apalancamiento financiero tenga un impacto moderado en la diferencia entre ambos indicadores. La conclusión va, tanto el BAN del proyecto como el BAN del accionista confirman que Surfeco crea valor efectivamente, lo que valida la viabilidad económica y financiera de esta inversión. Yo les hablaré sobre qué representa el WACC y cómo influye en la evaluación del proyecto evaluado. Bien, el WACC representa el costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento de la empresa a analizar. El WACC se usa como tasa de descuento para calcular el valor actual neto, el BAN. Los flujos de caja futuros se descuentan usando el WACC. Además, si el BAN es positivo, significa que el proyecto genera un rendimiento superior al costo de financiarlo. Además, sirve como referencia para aceptar o rechazar algún proyecto, en este caso nuestro proyecto. Si la rentabilidad esperada del proyecto, por ejemplo, la tasa interna de retorno, la TIR, es mayor que el WACC, el proyecto sería más conveniente. Si es menor, en cambio, destruye valor. En esta gráfica se observa la evolución de las ventas y del costo de ventas durante los 5 años del proyecto.
Las ventas presentan un crecimiento constante, pasando de aproximadamente 1.36 millones a 1.44 millones, con un incremento cercano al 1.5% anual. Al mismo tiempo, el costo de ventas también aumenta de forma gradual, manteniendo una proporción estable respecto a las ventas alrededor del 57%. Esto demuestra que el proyecto mantiene una estructura de costos controlada y coherente con el crecimiento de los ingresos. En conjunto, estos resultados reflejan una operación estable donde el aumento de las ventas permite sostener el crecimiento del negocio sin generar incrementos desproporcionados en los costos. En esta segunda gráfica se presenta la evolución del EBIT y del EBITDA durante los 5 años del proyecto. Ambos indicadores muestran una tendencia creciente, lo que evidencia una mejora progresiva en la rentabilidad operativa del negocio. Además, el EBITDA se mantiene por encima del EBIT porque no considera la depreciación ni la amortización. La diferencia entre ambos indicadores se reduce con el paso de los años, debido a que el gasto por depreciación disminuye conforme avanza el proyecto. Este comportamiento confirma que la depreciación de los activos no afecta significativamente la capacidad operativa del negocio para generar recursos. En consecuencia, el proyecto fortalece su capacidad de generar flujo operativo y de cumplir con sus obligaciones financieras, lo que respalda la viabilidad económica. Ahora vamos a analizar la evolución del valor presente acumulado para nuestros flujos económico y financiero, es decir, vamos a observar la construcción progresiva del BAM periodo a periodo, tal como lo podemos ver en la gráfica. Como podemos observar, y como es natural, ambas curvas inician en negativo debido al esfuerzo de la inversión inicial, pero logran quebrar el eje cero hacia aproximadamente el cuarto año. Para ser un poco más específicos, alcanzamos un periodo de recupero descontado de 4 años y 2 meses. Y un detalle analítico clave en este punto que claramente podemos observar es que el flujo del accionista se recupera ligeramente antes que el económico. Esta anticipación no es casualidad, es la primera evidencia tangible de que nuestra estructura de deuda genera un apalancamiento financiero favorable. Finalmente, al cierre de nuestro horizonte de evaluación, ambas curvas consolidan un valor presente neto positivo cercano a los 96.000 soles. Esto certifica de manera categórica que el proyecto claramente genera valor, tanto a nivel operativo como también para los accionistas. Ahora analizaremos los principales indicadores del proyecto Surfeco, indicadores financieros, los cuales nos permiten determinar si el negocio es rentable y viable. En primer lugar, tenemos un WACC de 19.03%, que representa el costo promedio del financiamiento del proyecto. Por otro lado, la TIR del proyecto es de 68%, un valor muy superior al WACC. Esto significa que la rentabilidad esperada del proyecto supera ampliamente el costo de los recursos utilizados para financiarlo. En otras palabras, Surfeco generaría valor para la empresa, por lo que desde este punto de vista, el proyecto es financieramente atractivo. En cuanto a los accionistas, el COC es de 19.17%, que corresponde al rendimiento mínimo que esperan obtener por su inversión. Sin embargo, la tira del accionista alcanza 77.36%, superando ampliamente ese rendimiento esperado. Eso indica que invertir en Surfeco sería una alternativa muy atractiva para los inversionistas, ya que la rentabilidad estimada es considerablemente mayor que el costo de oportunidad de su capital. En conclusión, tanto la TIR del proyecto como la TIR del accionista son muy superiores a sus respectivas tasas de referencia, que son el WACC y el COC. Estos resultados muestran que Surfeco no solo recupera el costo de su financiamiento, sino que también genera una rentabilidad elevada para los inversionistas. Por ello podemos concluir que el proyecto es financieramente viable y representa una oportunidad de inversión sólida. A continuación, explicaré el procedimiento realizado para calcular el COC y el WACC de nuestro proyecto Tablas de Surf Eco Perú. En primer lugar, para calcular el costo de oportunidad de capital, utilizaremos el modelo KPM, ajustado por riesgo país. Por ello, consideramos una tasa libre de riesgo del 4.146% y una prima de mercado de 14.53%. Y un riesgo país de 1.29%. Antes de aplicar la fórmula, fue necesario obtener el beta apalancado del proyecto. Partimos de un beta desapalancado promedio de 0.80 y lo ajustamos considerando una tasa relación deuda-patrimonio de 0.25 y una tasa de impuesto a la renta de 29.5%. Como resultado, obtuvimos un beta apalancado de 0.94.
Posteriormente, reemplazamos los datos de la fórmula KPM y obtuvimos un COC de 19.17%. Esta tasa representa la rentabilidad mínima que los accionistas esperan recibir por invertir en el proyecto. Luego calculamos el WACC, que es el costo promedio ponderado del capital. Para ello consideramos una estructura financiera compuesta por 20% de deuda y 80% de patrimonio. Además, utilizamos la tasa de interés de la deuda de 26.25% y el beneficio del escudo fiscal generado por el impuesto a la renta. Finalmente, al aplicar la fórmula del WACC, obtuvimos un resultado de 19.03%, lo que utilizamos para descontar los flujos del caja del proyecto. Ahora presentaré el proceso para conseguir el BAN anual del proyecto y del accionista, sin contar con el módulo de IGB, como se puede observar. En el año 0 no existen ventas, porque corresponde al momento de realizar la inversión inicial. Aquí se registra la compra de activos fijos, la inversión en capital de trabajo y los gastos preoperativos, generando un flujo de caja libre negativo de 192.857 soles. Desde el año 1 se incorporan las ventas anuales proyectadas y se restan el costo de ventas, las planillas, los costos fijos, los gastos administrativos, la amortización y la depreciación. La diferencia representa el EBIT. Después se aplica el impuesto a la renta de 29.5% para obtener la utilidad neta. Luego se suman nuevamente la depreciación y la amortización, porque son gastos contables que no implican una salida de efectivo. De esta manera se obtiene el flujo de caja operativo. A este resultado se le agregan las variaciones de capital de trabajo y las inversiones adicionales. En el año 5 también se recupera el capital de trabajo y se incorpora el valor de recuperación de los activos. Por eso el flujo final es mayor. Los flujos de caja libre se descuentan con el WACC que calculamos, de 19.03%, obteniendo un BAN económico de 96.550 soles, una TIR de 33.76% y un beneficio costo de 1.50. Finalmente, para evaluar el flujo de caja de accionista, se incorpora el préstamo y se descuentan las amortizaciones, los intereses y se suma el escudo fiscal. Este flujo se descuenta con el COC de 19.17%, obteniendo un BAN financiero de 95.980 soles, una TIR de 36.32% y un beneficio costo de 5.03. Los indicadores anuales como el BAN y el TIR muestran que el proyecto es rentable. En cuanto al EBIT, representa la utilidad operativa que genera la empresa antes de considerar los gastos financieros y el impuesto a la renta. Para obtener este indicador se restan de las ventas todos los costos y gastos necesarios para el funcionamiento de nuestro negocio, como lo que es el costo de ventas, las planillas, los costos fijos, los gastos de venta y de administración, así como también la depreciación y la amortización. En los resultados del proyecto se observa que el EBIT presenta un crecimiento constante a lo largo de los 5 años del proyecto, pasando de aproximadamente 305.000 soles en el primer año a 534.000 soles en el quinto año, lo que nos demuestra que las ventas aumentan a un ritmo mayor que los costos y gastos operativos, permitiéndonos que la empresa obtenga una utilidad operativa cada vez más alta. La evolución positiva del EBIT nos refleja que el proyecto mejora su capacidad para generar utilidades mediante sus operaciones principales. Esto evidencia una mayor rentabilidad operativa, una gestión eficiente de los recursos y fortalece la viabilidad económica del proyecto a medida que transcurren los 5 años. Si tuvieran que incrementar el BAN del proyecto, ¿qué estrategia de negocio deberían modificar? Para incrementar el BAN del proyecto de tabla de SORF, se debería modificar la estrategia de diferenciación del producto y optimización de costos. En primer lugar, se debería aumentar el valor de las tablas mediante características diferenciadoras como diseños personalizados, materiales de mayor resistencia y modelos adaptados según el nivel de experiencia del usuario. Esto permitiría incrementar el precio de venta y mejorar el margen del producto. Además, se debería trabajar en la reducción de costos mediante una mejor negociación con proveedores, control de materiales y una gestión eficiente del inventario. Estas acciones permitirían generar mayores flujos de caja durante la operación del proyecto, lo cual incrementaría el BAN y el valor generado para los inversionistas. Bajo el punto de vista del accionista, ¿cómo podrían mejorar considerablemente sus beneficios? Bueno, desde el punto de vista del accionista, los beneficios podrían mejorar aumentando las ventas y la rentabilidad obtenida por cada cliente. Para ello, el proyecto podría ampliar sus canales comerciales mediante alianzas con escuelas de surf, tiendas deportivas y hoteles ubicados en zonas costeras, logrando llegar a un mayor número de consumidores.
También se podría complementar la venta de tablas de surf con accesorios como quillas, fundas o servicio de mantenimiento, generando ingresos adicionales por cliente. De esta manera no solo incrementaría el volumen de ventas, sino también las utilidades que recibe el accionista. Si tuvieran que mejorar el retorno del accionista, ¿qué acciones deberían cambiar? Para mejorar el retorno del accionista se deberían implementar acciones que permitan obtener una mayor rentabilidad sobre el capital invertido. Una alternativa sería utilizar un modelo de producción bajo pedido, evitando mantener un exceso de inventario y reduciendo recursos inmovilizados. Además, se podría aplicar una estrategia de precios basada en el valor percibido del producto, considerando la calidad, personalización y experiencia ofrecida al cliente, en lugar de enfocarse únicamente en los costos. Esto permitiría aumentar el margen de ganancia por tabla y lograr que el accionista recupere su inversión en menor tiempo con mejores rendimientos.